Ok, entonces, ¿qué quiere decir esa parte de aquí? Voy a decirles porque ustedes ya hicieron la Collaborate Board. Entonces, básicamente, ¿qué significa eso? Esa la erosión del idioma. Es decir, que cuando mejora nuestro segundo lenguaje, eso resulta en una disminución de la primera lenguaje, o cuando mejora el segundo lenguaje, eso resulta en una influencia de la segunda lenguaje a la primera lenguaje. So, what does that mean? It's like we grew up speaking Spanish, right, in the home. We started learning English, that's our second language, but our second language started influencing our first language. So we start to speak Spanish more like an English speaker than speaking Spanish like a Spanish speaker, right? That's what language erosion ultimately starts to look like. And it's a very real thing. Esa es la cosa que me da miedo. Here we go. Um, I'm going to model this first one with you, and then you're gonna kind of be on your own. I'm also gonna read this just in case people like want that. If you don't, pause me and read this paragraph here by yourselves. Okay, so here we go. ¿Creen que un gobierno racista podría tener interés en los hablantes de otros idiomas pierden el dominio de su primer idioma? Have you ever thought about that? Would it be in a government's interest to make sure speakers of another language lose that language? I wonder. La investigación que yo estaba leyendo este fin de semana escribió, la escritura es más frágil en situaciones de minorías lingüísticas, ya que no es necesaria en la vida diaria y necesita un uso constante o práctica para su mantenimiento, okay? These guys right here wrote this. But here we go. I want to explain this, so if you want to work independently, you can do so. Práctica. ¿Dónde se pone la separación de las sílabas de esa palabra práctica? ¿Han aprendido la pista de poner la mano bajo la barbilla para que cada vez que la barbilla toca la mano, esa es una sílaba? Por ejemplo, práctica, práctica, práctica. ¿Dónde está la separación? Yo lo escucho práctica. ¿Ok? Ustedes pueden escribir en un cuaderno para separarlo. Práctica, ¿ok? Entonces, ahora que tenemos las sílabas separadas, estamos siguiendo esta regla, ¿ok? Si las palabras terminan con vocales, ¿ok? Esta termina con una vocal porque es una A, pero la mayor fuerza debe caer en la penúltima sílaba, aquí, ti. Entonces, lo digo, practica, que necesita un uso constante o práctica para su mantenimiento. Eso no es, ¿verdad? ¿Dónde se pone la énfasis? Un uso constante o práctica para su mantenimiento. Cuando digo práctica, ¿dónde estoy poniendo la mayor fuerza? ¿En la práctica, practica o practica? Está aquí. Práctica, ¿ok? Entonces, y luego se puede quitar la sílabas, ¿ok? En la próxima slide es una prueba de esas palabras. Por favor, sigan leyendo, hagan como ese tipo de actividad con las palabras en rosa y tomen la prueba en la próxima slide para ver cómo hacen, ¿ok? Pero si quieren seguir leyendo conmigo, voy a seguir leyendo, ¿ok? Ok, so, en pocas palabras, aquí estamos. En pocas palabras, la escritura es el núcleo de la alfabetización y es la más fácil de perder en lugar de hablar. Es decir, que somos bilingües, ¿verdad? Sabemos español e inglés, pero si no seguimos estudiando la escritura de español, eventualmente lo vamos a perder. Y es más fácil perder la escritura de un lenguaje que la habla de un lenguaje. Obviously, we keep speaking, right? That's all good. But if you never take the time to practice writing, those skills do erode, they disappear, okay? So, núcleo. ¿Dónde está la silibación de esa palabra? Yo digo núcleo, núcleo, ¿ok? Entonces, debería ser núcleo, ok, aquí está. Termina en una vocal, entonces, entonces la entonación debe
decimos núcleo, nucleo o nucleo. ¿Dónde se pone la entonación? Núcleo, así se dice. Nucleo, así se dice. Nucleo, así se dice. No, debería estar aquí. Núcleo, núcleo. Ups. Núcleo de la alfabetación. Ok, seguimos. Una vez que se pierde la escritura, ¿verdad? De un idioma, su idioma escrito no se transmitirá a la próxima generación de su familia. Si ustedes no enseñan a sus hijos cómo escribir en español, no van a aprender a escribir en español, ¿ok? Después de 2 generaciones, toda su familia se volverá monolingüe. Pensemos en esto. Si pierden el dominio, si ustedes pierden el dominio del idioma de su hogar, ¿verdad? Español, porque ese es el lenguaje que habla en su casa, se vuelven monolingües. Cuando muchas ofertas de trabajo les pegarían hasta 2 veces más por ser bilingües, right? So it's like, this is interesting. I'm getting into my point up here. Do you think a racist government has an interest in you losing your bilingual status? I don't know. Let's keep going, okay? Además, cuando las escuelas se enfocan en desarrollar su inglés antes que su español, muchas veces resulta en lo que se llama kitchen Spanish, okay? This term kitchen Spanish is coming from this research done here, okay? So, kitchen Spanish, lo que significa que uno tiene solo suficiente dominio del español para trabajar en contextos informales y no académicos. Eso también afecta su capacidad de ganar dinero en el futuro. Para decirlo sin rodeos, right? Just to say it bluntly to you, ¿ustedes creen que podrían realizar negocios regionales o incluso globales con el equivalente de kitchen Spanish? Right? Are you going to go do banking or pitch a marketing deal on a regional, global level in kitchen Spanish? No, you need to be able to do this in an academic Spanish, both speaking and through emails, through memos, through correspondence that way, right? Eso los despoja aún más de su estado bilingüe. Si no tenemos cuidado, nuestras oportunidades económicas seguirán siendo limitadas si no aprendemos a apreciar cuán crítico y amenazante es nuestra alfabetización en español para la gente blanca. Y eso es cierto. Okay? So what you're going to do, because I did these first ones for you, this word, próxima, después, inglés, económicas, crítico. I want you to break it into syllables on a sheet of paper, right? Práctica. Let's do próxima. 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 Okay, I'm seeing, right? Próxima. Okay? ¿Dónde se debe poner la tilde? Right? Do this one, do this one, do this one. Take the quiz. That's where you'll put your answers into the next slide so I can see how you did. And we're almost done. Let's go.